Amén. Sabemos que tú vives, Señor. Amén, aleluya. Así es, Gloria a ti, papá Dios. Qué lindo. tremendo. Gracias, ¿no? Señor. Qué tremendo. Wow, adorar al Señor. Amén. Y Así el que Espíritu Santo. familia, somos familia. No se olviden que todos los miércoles estamos conectados a los minutos antes de las 8, por favor. Siempre si puedes tener una Biblia física, lapicero y cuaderno sería lo excelente. Y también no nos olvidemos que todos los viernes que tenemos, familia, ayuno congregacional. Eso es un tiempo donde rendimos todo nuestro ser a Dios, ¿no? A través del ayuno, ¿no? Ahí es donde Dios se glorifica, va quitándonos lo que no le agrada. Así Y es. también tenemos un tiempo especial los sábados en la mañana, es amaneciendo con Dios. ¿Quién no amanece todos los días con Dios? Pero ese día es especial porque el pueblo de Somos Iglesia trae sus peticiones a los pies del Señor y los siervos que lo dirigen lo llevan a la presencia de Dios. Así que no se olviden también a conectar, a darle like. No se olviden porque somos una familia que estamos en crecimiento. Amén. Amén. Y no nos olvidemos que este domingo, el culto central, ¿no? Ya el Espíritu Santo está preparando el lugar, Así es. está ungiendo ese lugar con su presencia, porque Amén. cada domingo es especial, ¿no? Así es. Yo lo siento que cada domingo es especial. Dios nos engríe todos los domingos con su Amén. palabra. Así que no Amén. se olviden, están invitados, grupo 3, grupo 7, sector 3, ¿no? Así es, así es. Amén. Entre la Avenida Central y Revolución. Amén. Bien. Así que, manos sin más, ¿no? Vamos a terminar el capítulo 25 del libro de Mateo. Amén. El miércoles pasado dimos una introducción acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Pero ahora vamos a empezar con la parábola de los talentos, ¿no? Amén. ¿Qué le parece? Amén. ¿Así? Excelente. Vamos a leer entonces capítulo 25, verso 14 para adelante, ¿no? Amén. Dice, permíteme leer por favor, y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos más entregable, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¡Wow! Amén. Pero, Fuerte, ¿no? La palabra, queridos consiervos, amigos, habla pues obviamente de los talentos que el Señor ha puesto en cada uno, ¿no?
Claro. Sabemos que cuando nosotros, el Señor nos da vida, llegamos a esta, ¿no? Nacemos, Dios a cada hombre y cada mujer ha dado talentos en su vida, ¿no? Amén. Más aún si conocemos al Señor, pues más todavía. Entonces, Él ha hecho, nosotros somos depósito del Señor, ¿o no? Somos depósito de Él. A uno le ha dado ciertos talentos, a otros quizás uno más que otros, pero cada uno ha recibido algo y cada uno también va a responder por lo que Dios ha dado. Amén. Cada uno vamos a tener, llegará el momento donde tenemos que rendir lo que Dios nos ha dado. Ujú. Amén. Entonces, es importante comprender que los talentos lo tenemos todo. No hay nadie que se haya quedado sin talento. Amén. Porque Dios dice de acuerdo que da los talentos de acuerdo a la capacidad. Así es. De cada uno. Dios conoce a cada uno, nos escudriña, sabe en qué área le vamos a ser fiel y eso, ahí es donde no pasó, porque Él conoce y pues dice, a cada uno de los que dio los talentos, Él conocía la capacidad de cada uno, pero quería ver por mí mismo, ver, o sea, lo que pueden hacer, ¿no? Y ahí vemos lo que sucedió. Y eso también es para estos tiempos a poder aplicar en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a uno le dio el conocimiento porque necesita y busca del Señor, ¿no? Es parte del talento de buscar, ya sea en el área de adoración, el área de aplicar la palabra, porque si yo voy leyendo, voy consiguiendo más para también tratar de buscar alma para Cristo. Es parte del talento que tengo, que Dios me ha dado. Entonces a cada uno también nos da igual y vamos a ver pues las tremendas riquezas que Dios te va a estar dando para que cuando Él venga tú también estés dando coronas, porque a través de las coronas que has recibido vas a poder dar. O sea, el talento cuando uno recibe no es para que se quede, ¿no? Claro. O sea, somos generadores, multiplicadores de lo que Dios nos ha dado. Amén. Claro. O sea, es elevarlo a un nivel y esa es la forma de servirle a Dios y adorarlo. Así es. Porque si Dios nos ha dado, de acuerdo a la capacidad, Él sabe, como dijo el líder Angelito, conoce nuestra capacidad y de acuerdo nos ha dado el talento. Entonces, ese talento, ¿qué tenemos que hacerlo? Multiplicarlo, Amén. Claro, porque duplicarlo, ¿no? en el idioma de Dios es la multiplicación. Siempre el idioma es de la multiplicación. O sea, si Él ha puesto algo en nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Qué hacemos? Y no sé cuántos saben cuáles son sus talentos dentro, por ejemplo, ya cuando nos movemos dentro del ámbito cristiano, dentro del pueblo de Dios, ahí uno va descubriendo más lo que, ¿no? Va desarrollando mejor los talentos que Dios le ha dado. Pero en el mundo natural, antes de conocer al Señor, también había talentos en uno, ¿no? Claro. Claro que sí, porque toda persona que nace, Dios siempre va dando algo. Y a veces la cosa es que no desarrollamos, se queda ahí y no vemos crecer nuestro talento. Pero el Señor ha dado para que nosotros podamos multiplicar, ¿no? Amén. Si a Sí. uno le dio 5 y ese 5 lo produjo otros 5. Y mira en la palabra del Señor, bien, buen siervo y fiel. Y al que produjo 2 y no lo duplicó, igual la palabra. O sea, fue la felicitación y la bendición de Dios, fue bien, ¿no? Pero había uno que recibió 1 y no hizo nada con el talento, ahí se quedó. Sí. Talento siempre ha sido Dios, dispone y pone el depósito que somos nosotros para poder producir. Ahora, ¿en qué área podemos, por ejemplo, dentro de la obra de Dios, un talento, a ver, por ejemplo, como ejemplo, Angelito? Claro, por ejemplo, tú eres abogado y ese talento puedes llevarlo a la obra de Dios, no pero para que puedas hacer juicio, sino para que puedas ayudar con tu conocimiento a poder realizar, por ejemplo, en este caso, una constitución de una iglesia, de ayudar a las personas que están necesitadas, ¿no? Por ejemplo, un talento de carpintería también igual, ¿no? Porque en una iglesia siempre se necesita Así es. cosas que hay que arreglar y ese talento llevarlo a esto, ¿no? Práctica. Claro, o sea, siempre Dios nos ha dado, por ejemplo, si tenemos la capacidad de poder enseñar, supongamos, quizás en lo secular también enseñamos, no lo sé, pero eso de aprendizaje trajimos también en la obra del Señor. ¿Qué hacemos? Estudiamos Claro. y tenemos
la capacidad de poder enseñar a los demás, también instruir el camino. Es un talento, por ejemplo, ¿no? Es un don que Dios ha depositado en uno para poder enseñar a los demás, pero no es para que yo me quede, no es para uno mismo. No podemos ser tan egoístas, por ejemplo, porque ustedes, mis hermanos, se preparan, estudian, ¿no? ¿Para qué estudian? Quizás para gloriarse y para decir yo tengo conocimiento. No, es para enseñar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final? Si yo estoy estudiando, no es para que crezca mi conocimiento solamente o otra cosa, sino es para poder dar, para poder compartir, ¿no? Claro. Eso ahí se reproduce, hay una reproducción ahí. Ahora, si yo me quedo con lo que he aprendido y lo que yo tengo en medio, no he hecho nada, hoy soy un siervo inútil, Claro. porque no he hecho, puedo decir, oye, yo tengo, porque hay gente muy egoístas en el mundo, digamos, que no quiere compartir su conocimiento, que no quiere compartir su sabiduría. Así es. Eso son la sabiduría, el conocimiento, Dios lo ha dado, no quiere compartir, se queda con uno. Pero como creyentes hemos aprendido que eso que Dios ha depositado, tengo que compartir, tengo que reproducir, porque eso es la finalidad, ¿no? No yendo tan lejos del contamiento de los talentos dentro de Somos Iglesia, de lo que éramos pocos, como Dios ha hecho multiplicar a través de todos los talentos juntados, para que la obra de Cristo esté grande ahora. Amén. No solamente se queda ahí, es imparable eso, porque yo sé que eso va a crecer mucho más. Exactamente, es algo que cuando viene de Dios, por ejemplo, esto pues no es solamente el hombre, nosotros somos servidores nada más, Amén. que hemos puesto nuestros talentos que Dios les ha puesto a su servicio. Amén. Qué lindo, ¿no? Sí. Así es. Yo veo, hermanos, en la iglesia, la gente que viene, los talentos que Dios le ha dado desde la entrada, desde ese amor con que te reciben en la puerta, con un amor, los anfitriones me refiero, esa carisma que tienen, y haces un don, es un talento, porque Sí. a veces quizás uno puede llegar cargado, no sé, tanta cosa que no puede haber pasado durante la semana, llega, pero el ver el rostro alegre del hermano, de la hermana, de decirte bienvenido y te abraza, te cambia. Cambia el ambiente. Cambia el ambiente. ¿Por qué? Porque ese es el don, el talento que tiene este varón, esta hermana, y uno se siente Y abajo. a la iglesia entra sonriendo. Sonriendo. Por la forma que te atiende, te saca la sonrisa y entra sonriendo. Y así tenemos, gracias a Dios, tenemos personas que Dios le ha dado la oportunidad de estudiar secularmente, son profesionales, pero eso que han puesto, lo que saben, ¿qué han hecho? Ponerlo al servicio de Dios, a la obra de Dios, multiplicarlo, ponerlo. Eso no es ser, ese es ser, crecer lo que Dios le ha dado. No hay egoísmo ahí. No. O sea, se ponen, por ejemplo, no, yo sé esto, yo sé aquello, yo puedo hacer esto, voy a multiplicarlo esto, voy a reproducirlo. Amén. Eso es, ¿no? Amén. Sin egoísmo, sin no, yo me costó, yo me sacrifiqué por esto y no quiero compartir, a mí me costó. Alguien me dijo una vez cuando estábamos estudiando Biblia, ¿no? A mí me cuesta, yo pago mensual, qué fácil el otro, ¿cómo voy a enseñar sin que me caiga algo? No es así, pues, hermanos. Si Dios nos dio también, por ejemplo, es la capacidad y también los recursos para, de alguna manera, estudiar. Yo sé que cuesta, pero ¿para qué es? Pero Para ahí ser la obra. es más gratificante cuando alguien te dice gracias. Así es. Y tú puedas Así es. enseñar así libremente. Amén, hermanos. ¿Sí o no, mi hermano Tulio? Así es, siempre hay que estar ahí compartiendo lo que uno aprende, lo que uno tiene, ¿no? Porque hablando de talento es algo grande, ¿no? Y Dios siempre nos ha dado, nunca nos ha dejado así sin un talento, ¿no? Siempre nos ha dado, siempre tenemos a disposición todo lo que existe, Dios nos ha puesto a la disposición de sus hijos, ¿no? Tenemos todos en partes iguales y eso depende de nosotros cuánto lo pongamos, qué esfuerzo lo pongamos para salir adelante, ¿no? Multiplicando en todos los dones que nos ha dado, ¿no? Correcto, es verdad, mis hermanos. Eso lo entendemos entonces, pero otra cosa que el Señor dice que nos va a pedir cuentas. Quieras no quieras, un día va a llegar donde el Señor nos pide cuentas. Nos va a decir, Luchito, yo te he dado tal, ¿qué has hecho con eso, por ejemplo? A ver, Luchito, manifiéstate. Igual me va a pedir cuentas, Dios mío. Me va a pedir cuentas a ver qué has hecho con lo que te he dado. Señor, tuve miedo y bueno, y lo guardé y no hice nada. Siervo inútil. O sea, Qué duro. Dios mío, siervo, Qué porque duro. lo tenías, o sea,
Y miren, esto no es nuestro, ¿eh? Porque Dios lo dio. ¿Quién lo da? El Señor. De acuerdo a las capacidades. Claro, no es nuestro. Ujú. Hay veces decimos, es que es mío, no, como lo mío no comparto. No, no es nuestro. Nada. Papá sí, Dios nada. depositó en nuestra vida para con la intención de que reproduzcamos. Así que familia, Somos Iglesia, tenemos un gran labor. Tú, mi hermano y hermana que estás ahí conectado, tú tienes. Quizás algunos dicen, pero ¿cuál es el nombre? Tú lo tienes. Sé que Papá Dios te va quizás enseñar de una manera mejor, pero lo que tienes es para poder reproducirlo. Un día Papá Dios vamos a estar delante de Él y Él va a pedir cuentas. A ver, hijito, hijita, te di poses, a ver qué has hecho con tu don y con talento que he puesto en tu vida. Y que digan de nosotros, siervo fiel, sierva fiel, muy bien, hijita, muy bien, hijito, si son fieles. Y no estemos en la tercera etapa donde dicen, son inútiles y no han hecho nada. Dios mío. Pues en el 30, ahí este versículo nos debe llevar a reflexionar, ¿no? Y el siervo inútil echarle a las tinieblas. De afuera dice, Wow. allí será el lloro y el crujir del diente. Pero eso también te da a entender otra cosa, y cuando empiezas a ver dentro de las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque dice que te va a decir, pasa, ¿no? Te va a dar más, porque vas a pasar para que te dé más. Y como no has hecho nada, pues te van a estar afuera, ¿no? Y vas a estar en el crujir del diente. ¿Qué te está diciendo? Prácticamente, pasa, hijo, a gozo, a la eternidad, o pasa tú a la condenación, donde vas a crujir verdaderamente los dientes y todo tú, vas a pasar al Seol verdaderamente, ¿no? O sea, hay cosas que verdaderamente tenemos que rescatar para poder aplicarlo dentro de nuestra vida. Amén, hermano. Sí, es verdad. ¿Qué le parece entonces? Con eso cerramos, líder Angelito. ¿Algo más, Tulio? Está ahí la parábola del lanzamiento. Ok. Dice el juicio de las naciones. ¿Puedes leerlo, Angelito, por favor? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo él, rey, le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Guau! ¡Qué fuerte, Dios mío! Por eso dice el juicio a las naciones, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga. Esto habla de la segunda venida del Señor, ¿no? Así es. Cuando el Hijo del Hombre regrese, el juicio a las naciones, de hecho que sí, ¿no? Yo sé que en esto, por ejemplo, Angelito y mis consiervos, hay varias, no todos tienen una sola interpretación, ¿no? Hay otra gente, pero nosotros estamos dentro de esta interpretación donde esperamos ese regreso del Señor, todos. Amén, La segunda De hecho, venida. por Él vuelve supuesto, pronto, él vuelve pronto. la Baruxia, estamos esperando eso, eso sí es cierto, ¿verdad? Pero dice que no, él junta a todas las naciones, el juicio a las naciones, hermanos, y comienza una, no, sencilla, a ver, y, Señor, y comienza a decir, ¿no? El verso 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Qué fuerte
aquí uno va a ser juzgado, aunque uno no es salvo por las obras. No somos salvos por las obras, ¿verdad? No, porque por gracia somos salvos, ¿no? Pues no por obras. Pero el creyente que no practica las obras, el creyente, por ejemplo, el que dice que es hijo de Dios y no tiene obras, como dice Santiago, que es, ese es una fe muerta, ¿no? No hace sentido. Dice, el Señor dice, porque no atendieron a tanta necesidad y tanta cosa como ustedes no atendieron. O sea, por eso. Sí, qué importante es la vida cristiana en nuestra conducta, hermanos. Qué importante es cómo podemos bendecir a los demás. Por eso la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Aquí se aplica, Claro. Todo lo que hagamos a otro, por más pequeño que sea, dice, ¿no? Por más pequeño que sea, cualquier cosa que hagamos por alguien, en la cárcel, en el hospital, donde vayas, es como que si tú lo estuvieras haciendo a Dios mismo, ¿no? Dice, por eso, Así es. Por eso uno puede decir, no, ¿cuándo te dimos? Dice, no, uno se después, si nunca, por más que de repente a esa multitud estaban con Jesús, pero nunca le veían necesidad, ¿no? Pero no es que Jesús tenga necesidad, no es que Dios tenga necesidad, ¿no? Pero está nuestro prójimo, ¿no? Está en necesidad de repente, hasta con una oración, poder ayudar, ¿no? Y a ellos tenemos que hacer, es porque no lo hacemos de repente esperando algo, ¿no? Es por amor, ¿no? Si nosotros por eso que dice el mismo mandamiento, ¿no? Que si es amar a Dios y a nuestro prójimo como a ti mismo, ¿no? Por eso que tenemos que hacer la obra a todo el mundo, ¿no? A nuestro prójimo. Es claro, totalmente cierto. Es fácil ayudar, no, mejor asistir a personas que te van a corresponder, ¿no? Claro. Algún momento, que ellos me van a devolver, me van a corresponder. Pero acá el Señor dice que cuando estaba desnudo, estaba forastero, como si estaba en la calle, un loquito, Claro, cuando estaba en la cárcel. Ujú. ¿Cuántos han ido a visitar, por ejemplo? Yo sé que tú eres chico, ¿no? Yo también tuve igual muchas veces oportunidad de ir a la cárcel, ¿no? Ministerio carcelero. Hay una necesidad muy grande, hermano. Oh. Hay una necesidad muy grande dentro Nunca vas a de la acabar de servir allá adentro. ¿Cuántos han ido a hospitales? Y gracias a Dios tienen también oportunidad de visitar hospitales con la intención de visitar enfermos, ¿no? Es triste también los hospitales Sí, porque sí, hay sí. mucha necesidad. Así es. Y bueno, en las calles también, y gracias a Dios siempre de alguna manera hemos hecho las obras sociales, pero ahí ves realmente la necesidad. Claro. Ahí o sea, encuentras una necesidad tan grande y eso es lo que lo aplica, ¿no? O sea, el Señor dice, estaba ahí, en ese enfermo, ahí estaba yo, ¿no? Dice el Señor. pero En ese- Pastor, disculpe también. Mira, esto enfoca a las personas que de repente tienen dinero. No solo están vestidos de una mala manera, sino están bien vestidos, pero también tienen necesidad. Por supuesto. Tienen necesidad de llevarle la medicina que es la palabra de Dios. O sea, por eso en todo eso enfoca esto, yo creo, Pastor. En todo. Claro, aunque dice que habla de necesidades, ¿no? Por ejemplo, el abandono a las personas que realmente necesitan, Claro. a las personas que necesitan. Entonces, habla de eso, pero también hay no todos, pero también dentro de personas que puedan tener muchos recursos tienen una necesidad espiritual. Todos necesitamos de Dios, Así es. todos necesitamos de salvación. Todos necesitamos ser salvados, ¿o no? Todos, Claro, absolutamente. Eso sí, no hay acepción de, no Uno importa dice tu que condición tiene que llegar social. hasta el último rincón, ¿no? Dice. Claro, en tema de la salvación no hay acepción de tu condición económica, tu condición socioeconómica, no Claro. importa. Porque igual si es que tengas o no tengas, si no aceptas al Señor, te vas a condenar, te vas a limpiar, esa es la palabra. Por eso que cuando hagas tu servicio, haz al servicio como si estuvieras sirviendo al Señor mismo. Amén. Tu remuneración va a ser bien grata y va a ser una bendición tremenda para cada uno. Por eso que ahora el fundamento, ¿no? De nuestra iglesia, de Somos Iglesia, es esa, ¿no? De servir, de servicio, de formar. De repente estamos pensando hasta crear los vasos, los Comedores populares Así y es. tantas cosas en las que nos estamos enfocando, ¿no? Y yo creo que eso debería hacer la iglesia, ¿no? De asistir, ¿no? De tener un asistimiento perenne, ¿no? A la gente más necesitada, ¿no? Eso tiene que ocurrir porque recordemos que en el libro de los Hechos, por ejemplo, todos los Hechos, siempre había en toda la historia de la humanidad siempre había necesidad, siempre ha habido pobres. Jesús lo dijo, siempre se tendrán a los pobres, ¿de acuerdo? Así es. Siempre, o sea, eso nunca va a acabar. Pero ¿qué hacía la iglesia primitiva? Asistía.
O sea, eso son, muchas iglesias lo hacen y otros quizás, y todos debemos incluir de la asistencia también. Es parte de ese es ¿no? nuestro seguimiento, nuestro cristianismo. Claro. Y eso estamos, en este nuevo inicio, estamos enfocándonos también en eso y sé que Dios nos va a ayudar a hacerlo, ¿no? Así es. Amén. Y entonces de esta manera, con que el juicio de acá, lo más triste del juicio es que apartados de mí, ¿no? Wow, eso sí, es duro, Wow, es duro. eso es apartado de mí porque tuvieron la oportunidad de hacer algo y no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de asistir quizás al enfermo, al necesitado, a la cárcel, y, ¿no? Cuando asisten, en otras palabras, cuando tú haces algo por ellos, estás haciendo por medio de Jesús. O sea, me estás haciendo ese amor al prójimo a mí, ¿no? Ujú. Amén. Sí, yo creo que ahí es donde más o menos encierra toda la enseñanza del Sí. capítulo 25. Sí, mis hermanos, eso encierra no quisiera mostrar esas palabras de escuchar de nuestro Señor, ¿no? Apartados de mí, ¿no? Ujú. Wow, totalmente. Por eso hay que poner nuestros talentos a la obra de Dios, ¿no? Así es. Todos. Así es. Amén. Todo Amén. nuestro ser por completo al servicio del Señor. Así es. Bien, mis hermanos, creo que estamos ahora avanzando. Tulito, por favor, Melón Tulio. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a pasar al capítulo 26. Ya nos quedarían 2 capítulos nada más para terminar, ya Mateo. Vamos avanzando y Ya vamos ya estamos. concluyendo Mateo, ¿no? Bueno, acá vamos a leer del capítulo, El versículo. del versículo 1, ¿no? Vamos hasta el versículo 5, a ver si Amén. lee, hermanito. Amén. Ah, Luchito, ¿lo lees o lo leo? No, ahí me está fallando A ver. Ya, listo. los paros. Yo lo leo si deseas. Tú lees, Angelito. Ya. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunirán en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haya alboroto en el pueblo. Eso es cuando estaban en complot. Amén, amén. Acá diciendo cuando hubo acabado Jesús estas palabras, ¿no? Diciendo a las palabras que había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 25, ¿no? Ajá. 25. Entonces ahí dice que toda esta palabra dijo a sus discípulos: sabéis que en 2 días se celebra la Pascua. O sea, se celebraba antiguamente la Pascua, ¿no? ¿Qué queremos decir la Pascua, no? Anteriormente, porque ahora la Pascua vendría a ser como la cena del Señor, ¿no? Pero anteriormente la Pascua era pues que se celebraba la liberación del pueblo de Israel, ¿no? En eso se decía que la Pascua era donde cada padre de familia, se acuerda que cada padre de familia debería escoger un cordero, ese cordero sacrificarlo y pintar con esa sangre del cordero. Uno tenía que pintar ese poste, el lintel, ¿no? Para que el ángel de la muerte no entre a esa casa, ¿no? Porque ya cuando Moisés quería liberar a Israel, a su pueblo, para que vaya a orar al desierto, fue ante el faraón a pedirlo, ¿no? Que libere a su pueblo, ¿no? El faraón se negó, ¿no? Entonces fue el último castigo que daba, ¿no? Que todo primogénito iba a morir, ¿no? Entonces Dios habla a su pueblo, ¿no? Que cojan ese cordero, ¿no? Un cordero sin defecto, un cordero que sea verdaderamente perfecto, ¿no? Y que hagan ese sacrificio, y que la muerte pues no iba a entrar a esa casa, ¿no? Iba a pasar de largo. Por eso que la Pascua es pasar de largo, ¿no? Pasar de largo, ¿no? Entonces eso se estaba dando, se estaba celebrando, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Entonces cuando dice en 2 días, 2 días, estamos hablando de un día viernes, ¿no? En la que Jesús iba a ser crucificado. 2 días, entonces se habla de que ha sido viernes, entonces ha sido el miércoles. Pero acá en la Biblia no hay ni un pasaje que muestra que ha sido el día miércoles, ¿no? Posiblemente esto se estaba haciendo el día martes. ¿Por qué? Porque los judíos pues tenían otra forma de contar los días, no como ahora, ¿no? Ellos contaban el día desde las 6 de la tarde de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
O sea, en la noche ya era el otro día. Ujú. Por eso acá un día martes, pero en la noche, que nosotros llamamos la noche, pero ya para ellos ya era miércoles. Ujú. Miércoles, que Jesús decía en 2 días, el jueves, el viernes, ¿no? Eso estaba ocurriendo esto el día martes en la noche para nosotros, ¿no? Pero para ellos ya era miércoles. Un poco confuso esto, ¿no? Porque los judíos pues tenían esa forma de contar los días, ¿no? Claro, en ese tema de calendario judío es diferente al calendario juliano que hoy manejamos nosotros, ¿no? Gregoriano, porque tiene razón. El calendario gregoriano no tiene que ver con el calendario judío, no coinciden en varias cosas. Así es. Pero lo importante es que sí, por ejemplo, la Pascua es importante entenderlo, gracias Solito, porque ¿por qué celebran Pascua? A veces no entendemos el trasfondo. Es la liberación de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Eso es la salida. del exilio. Claro. Entonces ahí los principales sacerdotes y escribas ya estaban planeando, ¿no? Se dice que se reúnen en el patio del sacerdote de Caifás, ¿no? Ya planeaban, ya hay muchas oportunidades, como hemos estado estudiando ya el pasaje de Mateo, hemos visto, ¿no? Ujú. Como en otras oportunidades querían que apresarlo, pero no podían porque tenían temor al pueblo, ¿no? Ellos no tenían temor a Dios, sino tenían temor al pueblo, ¿no? Inclusive acá dice, pero no lo hagamos en estos días día de fiesta, ¿no? Claro. O sea, supone que son tan cristianos, ellos son cristianos, ¿no? Día de fiesta, no, fiesta de guardar, ¿no? Pero sin embargo estaban tratando, ya pensaban en matar a alguien, ¿no? Sin siquiera llevarle a un juicio como debe ser, ¿no? Y pensaban con engaño, dice, querían apresarlo con engaño, ¿no? Para eliminarlo, para matarlo a Jesús, ¿no? Amén. ¿Cómo es, ¿no? Siendo sacerdotes, ancianos, llamándose cristianos, no hacer las cosas como realmente Dios lo quiere que haga, pues, ¿no? Aunque cristianos no, ellos, digamos, el cristianismo nace también, ellos eran judíos practicantes completamente, ¿no? De la Torá, todo lo demás, ¿no? Claro, aquí podemos, claro, pero la conocedores de la palabra, ¿no? Eruditos en la palabra. Sí. Ahora, perdón, mi hermano, por ejemplo, pero acá hay que ver algo también. Miren, en el Antiguo Testamento, en la Pascua, el que sacrificaba el cordero sin mancha y perfecto, ¿quién era? El sumo Sacerdote. Y aquí, en este pasaje, el sumo sacerdote es como decir, el líder espiritual de Israel, el padre espiritual, digámoslo así. Dice que estaban, ¿no?, ahí en su patio de su casa reunidos. ¿Y quién era el sacrificio perfecto, sin mancha, que iba a ser sacrificado? Jesús. Nuestro Señor Jesús. Así es. O sea, se estaba cumpliendo. Claro, lo que está escrito, ¿no? Lo que estaba ahí, nuestro Señor tomaba el lugar de ese cordero. En este momento iba a ser sacrificado justamente, ¿no?, por el sumo sacerdote. Aunque él no entendía ese momento, o sea, el sumo sacerdote no entendía lo que estaba haciendo, pero se estaba cumpliendo. Lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito tenía que cumplir. Amén. Y el sumo sacerdote inconscientemente, sin Claro. saber, estaba Así haciendo es. el cumplimiento de Claro. los Amén. Todo ya estaba escrito. Así ¿no? es, exactamente. Gracias, mi hermano tuyo. Seguimos. Vamos ahora con el ungimiento de Jesús en Betania, ¿no? Amén. ¿Lo leo? A ver, pastor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Amén. Gracias, Wow. pastor, ¿no? Sí. Allá, mira, ya estando ya Jesús, dice, en Betania,
en casa de Simón el leproso, dice, ¿no? Que había sido O sea, sanado. Que había sido por sanado. eso ya en ese tiempo ya no dio, porque si hubiera tenido lepra, Ajá. nadie se podía acercar a él, ¿no? O él no se podía acercar Así es, hacia el pueblo, entonces tenía que gritar, ¿no? Está pasando, yo voy a entrar, un leproso, eso, ¿no? Ah, exactamente. Pero ahí había llegado Jesús, ¿no? En Simón, ¿no? Así es. Pero este no era de Simón Pedro, no era Simón, porque en ese tiempo Simón pues era un nombre muy común, ¿no? Ah, O sea, la mayoría tenían ese nombre, Simón, ¿no? Hijo de Simón. El hijo de Simón, hay varios Simones que se mencionan en la Biblia, ¿no? Cierto. Pero este queda con ese prácticamente con ese apellido, Simón el leproso, ¿no? Ah, El leproso, sobrenombre. sobrenombre, ¿cómo tú dices hoy día, no? O sea, de repente va a decir, Chapa. Tulio el borracho. Ya Qué feo, ¿no? ya no. Bueno, Simón, pero queda ese como para recordar, ¿no? Vamos Exactamente. a eso, ¿no? Sí, Entonces, No, pero ya no te van a decir él, sino te van a decir ex. El ex. claro, es ex, ¿no? Ah, Sí, vino una mujer, dice, ¿no? Una mujer y con un vaso pues también fino y con un ¿No era perfume. cualquier mujer? Y no era cualquier mujer, claro. Acá no menciona quién era esa mujer, ¿no? Pero ya en el otro, Lucas, claro, Lucas va a mencionar quién es esa mujer, ¿no? Más detallado. Vino sí. más detallado, pero acá vamos a ver que esta mujer pues viene y dice que derrama todo ese perfume de la cabeza, ¿no? Hasta los pies a nuestro Señor Jesucristo. Así Y es. ahí los discípulos pues dicen, no, se molestan, pero se molestan, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué este desperdicio? Hemos podido venderlo, ¿no? Este perfume caro y repartir ese dinero a los pobres. Ahí A los hablaba pobres, pero Ahí habló, no los discípulos. claro, sí, el otro eso lado fue dice- influido por Judas. Fue Judas, influido sí, por sí, Judas, sí, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque Judas era el tesorero. Uy, Ya, entonces como tesorero, Negro, a él tesorero. no le importaba, no era cierto que le importaría tanto pues los pobres, ¿no? Ajá. Sino que él quería el dinero y sabía como era tesorero, tenía el dinero ahí y se le iba a embolsillarse pues, el dinero, ¿no? Por eso fue influido por Así Judas, es, ¿no? el que habló fue Judas. El Judas habló de. Aquí no lo dice, pero en el siguiente evangelio. Claro, ahí ya se menciona, pero ahí dice, vamos a dice, como tesorero sustraía del. sustraía de Claro, eso es lo que sí. decía, ¿no? Y también ya bueno, más adelante cuando ya se llegue de repente con las hermanas van a llegar a ese pasaje Sí, ¿no? no, Y sí, van a ver, ¿no? Van a ver ahí que esta mujer pues era una tal María, ¿no? Así Pero es. no era pues María Magdalena, no era María la Madre de Jesús. sí, María era María de Betania, ¿no? Porque la otra María Magdalena era pues ¿cómo se llama? De este sitio donde de Betania, creo. Ya, pero esta María era de Betania, ¿no? María de Betania, hermana de Marta y hermana de Lázaro, dice que ha sido esta María, ¿no? Que no le importaba pues el agradecimiento de repente, porque Jesús pues había hecho muchas cosas con su hermana y había resucitado a Lázaro, a Jesús, entonces por agradecimiento no le importaba, no le costó eso, no entendía, ¿no? Que No había precio. claro, era un agradecimiento a una persona que había resultado, que no sabía que simplemente era un profeta, era el Mesías, ella tenía esa plena confianza que era el Mesías, ella tenía esa confianza, ¿no? Claro. Por eso y Jesús le dice, pues no, ¿por qué se molesta, no? Si ella me está preparando, me está diciendo para que ya sabía Jesús que ya iba a ser crucificado, ¿no? Me está preparando para ese día, ¿no? Para ese día, me está perfumando, ¿no? Para ese día, ¿no? Claro. Y además, pobre siempre va a haber, como acabamos de decir, como dijo el pastor, ¿no? Siempre va a haber pobre, pero yo todo el tiempo no, a mí no todo el tiempo me van a atender, ¿no? Claro. Eso es lo que dice, bueno, que está en este pasaje, ¿no? Sí, ese tiempo, el ungir era sumamente importante para aquellos que iban allá, ¿no? O sea, la preparación tenía un simbolismo muy grande, ¿no? Entonces, por eso nuestro Señor es ungido ahí. Es ungido, ¿no? Preparado para la muerte, para lo que se viene, ¿no? Eso era importantísimo y es algo crucial. Yo creo que también ahí, con el perfume que estaba echando María, le estaba diciendo, Señor, llévate a mi vida vieja ahí, ¿no? Cuando te vas a ir. Claro, Porque le también. estaba dando una nueva oportunidad. Porque ese perfume ella lo había conseguido de otra manera, que no podemos decir ahora.
Sí. Ah, no, pero ella no era la María que andaba... No era Magdalena, no era la María Magdalena, ni la otra María que fornicaba, no era esa María. No, esta es otra María. Sí. Bien, vamos a ver entonces, hermano lindo, creo que entendemos claramente eso, hermano tuyo, ¿no? Acerca del rompimiento. Ajá. Ujú. Y ahí vamos a ver que el tesorero Judas se ofrece a entregar a Jesús, ¿no? Ay, sí. Ya, entregar a Jesús. ¿Cómo le dice al tesorero? Que los tesoreros no son Judas, ¿ah? Estamos hablando de Judas. No, que ahí ya es más bien fluido, Sí, ya por eso que esto, bueno. como también ahora se ve en este versículo del 14, en el 14, ¿no? Ajá. Leo, por favor, para que... Entonces, uno de los 12, o sea, Judas, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué queréis dar si yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba oportunidad para entregar. Así es, ahí volvemos a hablar de Judas, ¿no? Entonces ya el mal se había introducido en Judas, ¿no? Pensaba, a pesar que Judas caminó, ¿no? Dice como 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo, caminaba, veía todos los milagros, todas las sanaciones, todo lo que Jesús hacía, pues no, él estaba ahí, pero no, sin embargo no había sido transformado completamente, ¿no? No había sido transformado su corazón, ¿no? Siempre estaba ahí todavía con ese querer buscar una ganancia, ¿no? De repente acá Judas pensaba que Jesús de repente no se iba a dejar atrapar, o de repente que le iban a liberar, ¿no? No pensó que esto llevaría pues, a la muerte, ¿no? Que de eso quería sacar provecho, ¿no? Por eso que va a los sacerdotes a entregarlo, ¿no? Y con 30 monedas de plata que le dan, ¿no? Y ese es Judas, ¿no? Bueno, hablar de Judas es... Hay un libro, digámoslo, no es pues bíblico, ¿no? El Evangelio de Judas, ¿no? Ahí él dice que es el héroe. No les recomiendo leer. Bien, entonces y todo eso lo hizo por él. Que dice también, pues, claro, hay una parte, ¿no? Que Judas en realidad pues, cuando le entrega, ya todo esto ya se sabía, Dios sabía, ¿no? que iba a ser entregado por Judas. Eso es verdad, pero no era Judas el que está, cualquiera de los 12 pudo haber sido, sino que ahí se influyó. ¿Por qué se dejó influenciar? Porque uno es libre. No es que el Señor dijo: ahora sí, Judas, ya fuiste. Eso sí no sabía. No fue así. Cualquiera, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido, pero Judas fue el... No es que el Señor lo predestinó, digamos así, tú vas a ser Judas y ya te fregaste. No fue así. Porque en realidad el que entrega a su hijo, ¿no? Por eso dice que no dice que Dios no escatima ni siquiera de entregar a su propio hijo, ¿no? Por la salvación, ¿no? Sí o sí va a cumplir. Pero en realidad, cuando empiezas a ver esto, vas a ver con claridad que es de acuerdo a la concupiscencia del corazón de cada uno de nosotros. Y miramos la concupiscencia de él, de la ansiedad o de querer tener o algo, fue tentado también. Judas fue un hombre que tiene muchas características, que no puede dejar una enseñanza muy grande, ¿no? De cómo no poder hacer y realmente entregar tu corazón al Señor, ¿no? Vamos a Bien, institución de la cena del Señor. Dice: el primer día de la fiesta de las panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparen para que comas la Pascua? Y le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien es
porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Bendito sea Dios. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Aquí pues nos narra Mateo, ¿no? Se acercaba la fiesta de los panes, ¿no? Entonces le dice, pues, ¿no? Que vaya a la ciudad y va a encontrar a un señor, ¿no? Pero ahora acá tampoco Mateo nos narra cómo identificaría a ese señor, ¿no? Cómo lo encontraría, ¿no? Ya más adelante también los otros evangelistas nos va a explicar que dice que ese señor supuestamente iba a estar con un cántaro, ¿no? Con un cántaro llevando agua. Y era fácil de reconocerle porque mayormente pues los hombres no se dedicaban pues a llevar cántaro, ¿no? No se dedicaban a llevar aguas, eso era una actividad de las damas, de las mujeres, ¿no? Entonces no era tan difícil de ver un hombre que llevaba ese cántaro y la esposa tenía que seguirlo, ir a su casa y decirlo pues lo que Dios lo estaba mandando, ¿no? Y dentro de esa posición dicen que este hombre pudo haber sido su discípulo del Señor, ¿no? Que era el discípulo del Señor, quizás dentro del anonimato, no estaba dentro de los 12, ¿no? Ah, claro, también. Sí. Pero sabemos que nuestro Señor tuvo muchos discípulos aparte de los 12. Amén. Y aquí el relevante, líder Tulito y mis hermanos, es la institución de la cena del Señor. Eso es lo importante. Acá, o sea, el Señor nos indica y nos deja esto, que es toda la iglesia que se considera seguidor de Cristo practica esto y practicará hasta el día que el Señor regrese. Así es. La institución nos basamos en esto, ¿no? Claro, ahí donde da a comer el pan, ¿no? El pan sin levadura, ¿no? ¿Por qué sin levadura, no? Porque también en la parte de la Biblia nos dice que la levadura pues es algo también que simboliza el pecado, ¿no? Simboliza el pecado, claro. Y eso por eso era sin levadura, ¿no? Y ahora el vino también es parte, ¿no? Pero ahora dice, tomad y comed, que este es mi cuerpo, ¿no? Pero acá también no quiere decir que estamos comiendo el cuerpo pues, de Jesús, ¿no? Es algo simbólico, ¿no? Porque simboliza, ¿no? Este es mi cuerpo. Y el jugo de uva también simboliza la sangre de Cristo, ¿no? Claro, eso ya es algo de teología. Entendemos, por ejemplo, la religión oficial, digamos, la religión romana es donde lo llaman la transubstanciación. Ahí está esto. Sí, esto es donde que el cuerpo literalmente, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo literalmente es así. Así es. A eso se llama la transubstanciación, pero nosotros dentro de cristianismo hacemos la consubstanciación, o sea, no, ese es distinto, ¿no? Y ese sea un poquito más detallado. Sí, aparte que ahora el jugo, como dice, es jugo de uva, no es jugo fermentado, ¿no? Porque añejo. Porque el fermentado que ya también representa el pecado y Jesús no tiene nada que ver con el pecado, porque Jesús es Dios y es puro, ¿no? No tiene nada que ver con el pecado, ¿no? Entonces el zumo de uva era el vino, pero lo que era malo era el sidra, que ya estaba maduro, que totalmente diferente, ¿no? Claro, porque hay diferencia entre el vino y el sidra en ese entonces. Por eso que el vino no te mareaba por nada, porque simplemente era como una bebida más, para ellos era una bebida no tanto como para embriagarse. Sino que era una figura para que ellos puedan entender que la sangre de Cristo limpiaba todo. Claro, es puro, es limpio, no es fermentado, por eso dicen, ¿no? Así es. Todo fermentado, ¿no? Bien, mis amados hermanos, qué linda esta enseñanza, mi hermano Tulio, te has preparado muy bien, muy bien. Es hermoso la palabra, seguir y da ganas de seguir estudiando, que uno no para. Sí. Bien, entonces la institución de la cena del Señor, pasamos a la negación después de Pedro, ¿no? La negación. Sí, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicieran de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Amén. Nos queda desde acá nuestro moderador, nos dice: tiempo. Ya, sígale, bro, 3 minutos. Sí, mira, ahí sabemos, ¿no? Como Pedro, pues, está ahí constantemente con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí le dice, porque nunca le va a negar, inclusive iría con él hasta la muerte, ¿no? Pero sabemos que ahí Pedro llega a negarlo, ¿no? Pero eso es algo comprensible, porque nuestra humanidad, pues, es así, ¿no? Nuestra humanidad a veces tiene esa falencia, ¿no? Que de repente por miedo, por lo que temía, lo que iba a pasar, pues, siempre Pedro sabemos cómo ha sido bien temeroso, ¿no? Inclusive dudaba, ¿no? Pues sabemos cuando estaba en el mar también, que cuando veía que Jesús estaba en el agua y le dice: si eres tú, permita que me acerque, ¿no? Y dudó y se estaba cayendo, ¿no? Siempre dudaba, ¿no? Por eso que en esta vez también él decía que iba a estar hasta el último, pero tuvo temor, ¿no? Tuvo temor que le sucediera, por eso negó hasta de 3 oportunidades. Pero lo bueno que acá se puede decir que Pedro tuvo ese comportamiento de arrepentimiento, ¿no? Y dice, y sale y lloró, ¿no? Cuando ya se recordó que Jesús le había dicho, comenzó a llorar amargamente, dice, como un bebé, ¿no? Ese arrepentimiento, ¿no? A lo que Judas no lo hizo, ¿no? Judas tiene otra cosa, ¿no? Entonces, por eso y él sabía, que a pesar de lo que había hecho, sabía que Jesús le seguía amando, ¿no? Que Cristo le seguía amando, ¿no? Amén, totalmente cierto. Cuando el Señor les comunicaba todo lo que iba a acontecer, en ese momento los discípulos no entendían. Sí, ¿no? Cuando decía: voy a morir, voy a resucitar de esto, me va a pasar esto, y no lo entendían, no estaban entendiendo claramente, porque si hubieran entendido de otro habría sido la reacción, ¿no? Pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Tenía un propósito, por para poder ser restaurado, para que pueda... Así es. Amada familia, hemos llegado al tiempo final. Amén, así que... Con tristeza nos vamos. Con tristeza, porque tenemos que aprender más, pero la hora es la hora. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios. Pastor, nos pides una oración. Amén. Gracias, amado Señor, por este tiempo que nos has permitido enseñar. Sí, Señor. Bendice a tus siervos, Sí, gracias Señor, a todos los Jesús. hermanos que han podido escuchar. Sí, Que quede papá. grabado en nuestro corazón siempre tu Gracias, palabra. Señor. Sí, Amén. sí. Amén. Amén. Somos familia. Somos iglesia. Una vez más. Somos iglesia. Ah, ya. Somos iglesia. ¡Somos familia!